Hace poco tiempo hice un vídeo explicando los orígenes, los supuestos orígenes al menos, de Mr. Hope y los hechos que sucedían en el juego. Y digo supuestos orígenes porque en Mr. Hope's Playhouse 2, nuestro conejo favorito tiene una procedencia distinta a la que nos cuentan en el primer juego. Y es que en Mr. Hope's Playhouse 2 nos cuenta la historia que sucede antes de los sucesos en la casa. Es decir, es una precuela que tiene como protagonista a Esther, la abuela fallecida de Ruby. Esta historia nos traslada al orfanato de Blacklands Manor en el año 1952, cuando Esther no era más que una niña. En el primer juego, las cintas nos desvelaron que Mr. Hope fue un regalo de Esther a su nieta Ruby, un regalo fabricado por la propia abuela. Bien, pues en el segundo juego vemos que Mr. Hope llega a manos de Esther y sus amigos Molly y Isaac mediante una caja de donaciones junto con otros peluches más, Mr. Stripes y Miss Bo. Nada más tocar a Mr. Hope, Esther tiene unas visiones que coinciden con unos siniestros sueños que sufre y se repiten a diario. En estos sueños aparece una mujer ardiendo en una hoguera y 6 extraños símbolos que se remontan a la antigüedad, una antigüedad de la época faraónica utilizados en collares y que son conocidos como los 6. Y un pelín más adelante nos encontramos en un pasillo con unas pinturas en la pared, y este momento es clave porque nos cuenta o nos da pistas sobre la historia del juego. Estos cuadros o estas pinturas cambian a medida que avanzamos y nos muestran, ojo a lo que voy a decir, a la mujer ardiendo que ve Esther en sus sueños, el collar con los 6 y un extraño monstruo del que hablaré después. ¿Y qué significa todo esto? Que la chica del cuadro era una huérfana que habitaba en el mismo orfanato y que recibió el collar de los 6. La matrona se dio cuenta que había hecho un pacto con el demonio y ordenó quemar a la joven con el collar en la hoguera y cuya alma permanece junto a los muñecos en Blacklands Manor. De hecho, la mujer que sale por la puerta es la matrona que ordenó la muerte y que vemos estallar de agonía junto a una inscripción en la pared que dice «se lo merecía». Pero, ¿qué o quién es el monstruo que aparece en los cuadros? Investigando algunos de los escritos que hay por el orfanato, encontramos uno que habla sobre un ser llamado la Entidad, y nos lo definen como una deidad que gobierna en el inframundo y que debido a sus delitos fue desterrada a las profundidades de la oscuridad. La Entidad es un demonio que representa y encarna al mal y a los pecados. A pesar de lo poco que se sabe de este antagonista, la entidad, o el ente, se presenta como un ser capaz de cambiar de forma a su antojo, poseer objetos inanimados como los 3 peluches, o de manipular los sueños, en este caso para perseguir a Esther. Y tras todo esto sucede un acontecimiento que es clave en el juego, y es que Esther encuentra a Isaac y Molly poseídos tras desaparecer. Acto seguido, la matrona le encierra en el sótano y una vez escapa encontramos a Dee, una huérfana, quien nos dice que obteniendo ciertos materiales podemos expulsar a la entidad mediante un ritual. Y es cuando nos damos cuenta que todo es una trampa y que Dee es la propia entidad que ha adoptado la forma de la niña a la que quemaron por bruja. A mí esto la verdad que me voló la cabeza. Después, y tras una especie de salto en el tiempo, Esther se despierta en la misma casa en la que se desarrollaron los acontecimientos del primer juego, donde Dee intenta persuadir a Esther para que se entregue a ellos, y una vez de vuelta en el orfanato, la entidad nos perseguirá. Y me quiero detener aquí porque el juego tiene 4 finales diferentes que voy a explicar uno por uno. El primero de ellos lo vemos si no hemos logrado reunir los símbolos. Esther escapa del orfanato y en el exterior bajo la lluvia recoge a Mr. Hope para evitar que se moje, es decir, se compadece de él. 67 años más tarde y a través de la radio escuchamos que es el aniversario de la desaparición de 24 personas en el orfanato y que Esther, la única superviviente, no recuerda absolutamente nada de aquellos hechos, lo que explica por qué regaló a Mr. Hope a su nieta. En cambio, si encontramos los 6 símbolos, apareceremos en el reino de la entidad, donde los 3 peluches fusionados nos estarán continuamente atacando, pero utilizando el collar podremos vencerlos, y una vez lo hagamos, conseguiremos salvar a todas las personas desaparecidas del orfanato. La cinemática que aparecerá será similar a la anterior, es decir, Esther reaparecerá 67 años después en la casa junto a todos sus recuerdos y una felicitación de cumpleaños de su nieta Ruby. Pero quizás haya algo más. Los otros 2 finales realmente son bastante más simples. En uno de ellos simplemente escapamos del orfanato dejando todo atrás, y en el otro, si utilizamos la palanca del sótano en un agujero que hay en la pared, encontraremos un caparazón mágico, no sé muy bien qué es, al que preguntaremos qué hacer y nos dirá que nada. La verdad es que esto es bastante random. Pero al margen de estos finales, lo que sí que es seguro y lo que se mantiene en el lore del juego es que los 3 peluches, Mr. Stripes, Mrs. Bo y Mr. Hope, actúan como recipiente de la entidad para adueñarse de las almas de otras personas, y que no importa lo que haga Esther, porque ella le regalará el muñeco a Ruby presa de su locura y de su influencia por él mismo. El resto ya lo conocemos, pero si no es así, te lo dejo por aquí arriba.